Hola, ¿qué tal? Si has llegado hasta aquí debe ser porque tienes un montón de preguntas sobre la Huawei Band 7 y Band 7. Y aquí te voy a responder a todas las preguntas que se me han ocurrido sobre la Huawei Band 7, y si la que tú buscabas no está en el vídeo, pues ponla en los comentarios, no te preocupes, que si no yo, seguramente otro usuario te la sabrá responder. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Está bien diseñada? Pues mira, creo que es un diseño que no ha arriesgado mucho Huawei aquí, porque sigue bastante el camino de la Huawei Band 6. Es un poquito más ancha, tiene un poquito más de pantalla, bueno, está bastante bien. Es un poquito más fina, solo pesa 16 gramos, tiene el típico botón aquí a la derecha, y los materiales no son especialmente premium. Es una correa de silicona, típica correa de silicona con una hebilla de plástico, que, a ver, se ajusta bastante bien, hace crec cuando te la pones y te la quitas, eso está bien. Tiene un enganche que parece universal, pero yo creo que por estas formas, no, es una correa propietaria de Huawei, por lo tanto no le vas a poder poner aquí una correa de 20 milímetros. Por detrás es de plástico con los terminales de carga y el sensor, que no es el más evolucionado precisamente de Huawei, y luego por arriba está el cristal curvado 2,5D y con este cuerpo de plástico también, o sea que en principio son materiales ligeros. Han intentado hacer lo más ligero posible porque es una pulsera de actividad y la puedes encontrar en color verde, negro o rosa, e incluso se ha dicho por ahí que también está en rojo, pero yo, al menos en España donde estoy yo, no tengo disponibilidad para localizarla. Siguiente pregunta, ¿es sumergible? Bueno, pues sí, aquella sumergibilidad que le da la protección de 5 atmósferas. Es decir, que ellos han hecho pruebas de sumergirla hasta 50 metros, así en pruebas de laboratorio, pero en realidad lo que quiere decir es que puedes nadar con ella, sí, puedes nadar con ella, pero no te sumerjas muy profundamente, no te tires de un trampolín, no practiques deportes de velocidad ni de impacto en el agua, no te duches con ella, no te metas en la sauna, y así te durará muchos años. Quizá le he hecho en falta alguna opción para bloquear la pantalla cuando estás nadando o cuando te estás duchando. Ojo, dúchense con agua fría con este reloj, porque si te duchas con agua caliente, la temperatura del agua puede dilatar las juntas y puede estropear la estanqueidad de la caja, y entonces podría ser que a base de dilatarse y de contraerse ya no sea una pulsera tan hermética y tan estanca y se le pudiera colar agua. Siguiente pregunta, ¿qué tal la pantalla? Bueno, pues bien, lo que funciona mejor que no lo toques, ¿no? Pues aquí tenemos una buena pantalla AMOLED de 1,47 pulgadas de 194 x 368 píxeles, que tiene muy buen brillo, que no tiene problemas de brillo, que es igual que su antecesora en la Huawei Band 6, y que tiene la posibilidad de activarle la hora siempre en pantalla. Para esas personas que les guste ver siempre la hora, bueno, pues ahí la tienes. ¿Te va a gastar más batería? Sí, pero lo puedes hacer. Y también tiene las funciones de encender la pantalla con el giro de muñeca y cuando tú la toques. Todas estas opciones son activables o desactivables, pero cuidado, porque creo yo que le he encontrado un fallo. Es un fallo no de programación ni nada, sino de sentido común. De pensar y de probar mucho esta pulsera, pues te das cuenta de que hay un fallo, y es un fallo con la característica de tocar para encender la pantalla. Si tú tocas para encender la pantalla, bien, la pantalla se enciende, pero ¿qué pasa? Que esta característica no es programable, se tiene que activar y desactivar manualmente. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú programas el modo no molestar, que es ese modo que tú utilizas para cuando te vas a dormir y dices, mira, yo quiero que se active el modo no molestar, yo que sé, a las 11 o a las 12 de la noche, perfecto, y luego que se desactive el modo no molestar, moléstenme a partir de las 7, las 8 o la hora que tú te levantes por la mañana. Bueno, desactiva la pantalla, hace que no te lleguen notificaciones, no te vibra la pulsera y por lo tanto no te molesta. Pero se han dejado una cosa, se han olvidado de desactivar la opción de tocar para ver pantalla. ¿Y qué me ha pasado en los últimos días? Pues que nada, que a medianoche, aquello que buscas la postura, te giras para aquí, te giras para allá, sin querer tocas la pantalla y ¡flaca!, te viene aquí la castaña de luz. Así que bueno, al menos a fecha de realización de este vídeo, este problema existe, y por la experiencia que tengo, costará mucho que lo arreglen, si es que lo arreglan. Siguiente pregunta, ¿puedo hacer y recibir llamadas?
Pues mira, no, en este caso la pulsera solo vibra, no tiene ni micro ni altavoz, no vas a poder hacer ni recibir llamadas, pero creo que tampoco es un dispositivo pensado para eso. Es un dispositivo pensado para el día a día, para no molestarte mucho y tal, y para medir tus cosas y tu salud y tus ejercicios y tus deportes, pero no es un smartwatch como tal, ¿no? De todas formas, me ha sorprendido muy gratamente encontrarme la siguiente característica. Siguiente pregunta. ¿Puedo contestar WhatsApps? Pues la respuesta es sí. Es muy curioso que en una pulsera de actividad como esta hayan incorporado una característica que se ha venido incorporando al resto de relojes y dispositivos wearables de Huawei. Pues aquí también está la respuesta a los mensajes de WhatsApp, pero cuidado, no van a ser con un teclado, sino que van a ser con una serie de frases que tú hayas escrito previamente y que te van a salir aquí. Son frases predefinidas, puedes poner las que quieras, puedes poner un montón, no he contado cuántas puede ser, pero tú puedes ir añadiendo hasta que, bueno, seleccionas la respuesta que quieres cuando recibes un WhatsApp y la envías. Esperemos que te coincida con algunas de las respuestas que tú quieres dar, si no vas a tener que ir al teléfono. También puedes responder con una breve selección de emojis, que es muy curioso porque los emojis los vas a poder enviar y los puedes ver para seleccionarlos, a ver, para cuando los envías, pero cuando recibes emojis no se puede ver ningún emoji. Digo yo, bueno, pero si tienen aquí los dibujitos de los emojis dentro de la memoria del reloj, ¿por qué no los utilizas cuando alguien te lo envía? Pues no lo entiendo, my friend. Bueno, ellos sabrán. Siguiente pregunta. ¿Es preciso el pulsómetro? A ver, yo creo que sí. Es un pulsómetro bastante preciso que, bueno, cuando empiezas a medirte, pues tarda un ratito en estabilizarse, en encontrar tus pulsaciones. Y bien, no es aquello del instantáneo, no es aquello del TrueSync 5 Plus, no. Eso es un TrueSync, pero creo que le falta todavía. No tiene los 8 fotosensores. Creo que aquí, como mucho, tiene, bueno, un fotosensor y para de contar, ¿vale? Es algo menos evolucionado, pero bueno, ahí lo tienes. Te puede medir el corazón las 24 horas del día. Vas a tener mediciones 24/7, tanto del corazón como del oxígeno. Siguiente pregunta. ¿Es preciso el oxímetro? Pues sí, hace muchos años que los oxímetros de Huawei son bastante precisos, no son una herramienta de diagnóstico, no son un dispositivo médico, pero te va a ir bastante bien. Además, en este caso incorporamos la medición del oxígeno en sangre automática. ¿Las 24 horas? No, las 24 horas no, porque si tú estás 3 horas en constante movimiento, que aquello que, yo que sé, vas a un concierto de Bruce Springsteen y estás así, en ningún momento te va a medir el oxígeno en sangre. Te lo va a medir cuando la pulsera vea que estás quietecico o quietecica y entonces te va a hacer su medición. Es decir, que si tú estás quieto o quieta mucho tiempo durante el día, te va a hacer unas cuantas mediciones más que si estás en constante movimiento. Siguiente pregunta. ¿Cómo puedo activarle el GPS? Porque claro, la pulsera no tiene GPS. Oh, sí, vamos a activar el GPS. Que no, que es broma. No tiene GPS, pero sí puedes utilizar el GPS del teléfono conectada a la pulsera y ahí te conectas de una forma que ahora te diré, porque si no, si tú empiezas una actividad desde la pulsera no te va a medir con el GPS. Si tú tienes un teléfono Android y tú quieres medir una carrera, por ejemplo, que empieces con GPS, no empieces la carrera desde el reloj porque no te va a detectar el GPS. Tienes que hacerlo desde el teléfono. Tú desde el teléfono entras en Salud de Huawei y inicias una actividad de carrera, por ejemplo, o de bici. Entonces, cuando inicies aquí, en la pantalla, ¡pum!, se abrirá y se iniciará la sesión de medición de tu carrera con el GPS conectado. Y entonces te funcionará como si la pulsera tuviera GPS. Eso sí, vas a tener que ir con el teléfono encima siempre. Pero si tienes un iPhone y empiezas la carrera desde la pulsera, entonces sí te va a iniciar la sesión empezando desde la pulsera, no hace falta que toques el teléfono para nada, conectándose al GPS del iPhone. Fíjate qué cosas, que tantas restricciones y tantas limitaciones que tiene las cosas de Huawei cuando las conectas con un iPhone, pues hay cosas que en Android no se consiguen. O sea que con un teléfono Huawei, ningún problema porque también se conecta. Con un iPhone, ningún problema porque inicias una sesión de correr y también se conecta al GPS. Pero con un Android vas a tener que iniciar la sesión deportiva desde el teléfono para que se conecte con la pulsera. Si no, no hay tu tía. Y por lo tanto, la precisión del GPS es la precisión del teléfono que tengas. Siguiente pregunta. ¿Cuánto dura la batería? Pues mira, la batería, ellos dicen que dura un par de semanas
Pero no, yo creo que aproximadamente son unos 8 o 10 días con un uso normal. A ver, si tú lo que haces es recibir notificaciones de muchas aplicaciones, etcétera, bueno, pues claro, vas a empezar a gastar batería. Si tú le pones el Always On Display, la hora siempre en pantalla, pues sí, pues también te va a gastar más batería. Pues si tú haces también más ejercicio, pues te va a gastar más batería. Pero bueno, por término medio, unos 8 o 10 días. Y tarda aproximadamente unas 2 horas en cargarse. Quizá no llega, pero prácticamente 2 horas en cargarse. Hora y media, 2. Siguiente pregunta. ¿Puedo pasarle música a la pulsera? Pues no. Pues desgraciadamente la respuesta es no. No tiene memoria de almacenamiento para pasarle música. No tiene los típicos, yo que sé, 4 gigas que tienen sus hermanos mayores. Pero bueno, vas a poder controlar la música que esté sonando en el teléfono. Eso sí, lo vas a poder hacer si tienes Android, porque si tienes iPhone, olvídate. Luego hablaremos del iPhone y te haré un resumen de lo que puedes hacer y lo que no. Tampoco se le pueden instalar aplicaciones a la pulsera, por lo tanto va a ser solo el control de la música que esté sonando en el teléfono a través del típico control multimedia que te aparece de vez en cuando aquí, e incluso también cuando estás haciendo una carrera, pues deslizas hacia un lado y te sale el control de la reproducción. Siguiente pregunta, ¿qué deportes y actividades tiene? Pues bueno, tiene un total de unas 90 y pico, 96 actividades, creo, que la mayoría, pues la verdad es que no miden demasiado bien, no son medición de deportes profesionales, ¿no? La mayoría te van a medir calorías, tiempo, distancia incluso si me apuras y no sé qué más, y calorías quemadas y ya está. Pero bueno, tienes correr al aire libre sin GPS o con GPS, depende como te he dicho antes. Tienes correr en interiores, caminar al aire libre, caminar en interiores, bici estática, nadar en interiores pero no en exteriores, saltar a la comba, bici elíptica, remar y otros. Y luego en personalizado puedes añadirle un montón de actividades que ya te digo que la mayoría van a medir los mismos parámetros. Que si calorías, que si tiempo y frecuencia cardíaca y nada, las cosas básicas. Pero no esperes encontrar en el tenis los golpes dados con drive, de revés, los saques. No nos vamos a ir a mediciones especializadas. Eso sí, también tiene detección automática de ejercicios, de caminar, de correr, de elíptica y de máquina de remo. Lo que pasa es que tienes que estar unos cuantos minutos haciendo ese mismo movimiento para que te detecte que estás haciendo ese ejercicio. Lo que pasa es que los 5 o 10 minutos que te has tirado haciendo el primer ejercicio, eso no te lo va a medir. Ahí se te va a poner a empezar, al cabo de 10 minutos, a empezar a medirte pues el ejercicio que estés haciendo. Yo personalmente siempre lo tengo desactivado. Siguiente pregunta, ¿puedo ponerle una foto mía de fondo? Pues sí, le puedes poner una foto tuya de fondo, como siempre, yendo a una de las esferas que tienes. Tú vas a Salud de Huawei, vas a buscar las esferas y ahí en la sección de mías, ahí tienes una esfera que se llama Galería o Gallery, y entonces puedes entrar a configurar esa esfera o ese fondo de pantalla, esa watch face, con tu foto y poniéndole la hora, pues por la parte de arriba o por la parte de abajo, pero tampoco tiene demasiadas virguerías, sencillamente la hora y algún parámetro más, pero nada más. Y bueno, luego actualizas y te va a aparecer tu cara o tu foto o la del gato o lo que sea en pantalla. Y luego si no te gusta eso, pues puedes elegir entre un montón de carátulas que hay, entre un montón de watch faces que puedes encontrar. Muchas de ellas son gratuitas, pero creo que la mayoría son de pago. Siguiente pregunta, ¿tiene obturador remoto? Pues mira, no. Como todos los Huawei desde hace ya un tiempo, solo puedes tener el obturador remoto, o sea, el disparador de fotos a distancia. No vas a poder tenerlo a menos que tengas un teléfono Huawei de nueva generación. Creo que es desde el sistema operativo EMUI 10.5 en adelante y todos los que tienen el sistema Harmony. Pero si tienes un iPhone o si tienes un teléfono Android, no vas a tener aquí el control remoto del disparo de la cámara. Siguiente pregunta, ¿funciona con iPhone? Bueno, pues vamos a empezar a decir las cosas que no puedes hacer con iPhone, porque aquí sí que te quiero dejártelo claro, porque si tú tienes un iPhone y te compras esta pulsera dirás, uy, me falta esto, me falta aquello. Pues sí, iPhone tiene bastantes limitaciones, entre las cuales están que no puedes responder a los mensajes de WhatsApp. Con el resto de teléfonos sí. No puedes controlar la música que está sonando en el teléfono.
Con el resto de teléfonos sí. Podría ser que en una actualización próxima llegara lo del control de la música, pero de momento no está el control de la música, ni se le puede pasar música ni nada. Tampoco puedes elegir qué apps quieres que te notifiquen en el teléfono. A diferencia de los Android o de los Harmony o de los Huawei, en este caso tienes unas cuantas aplicaciones, es decir, 5, 6 o 7. Sí, WhatsApp y las principales, eso las vas a tener elegibles individualmente, pero luego tienes otras y en ese otras se incluye desde tu oficina bancaria hasta la tienda, hasta la del Burger King y no sé qué, no sé cuántos. Y si yo quiero que mi banco me notifique cuándo he cobrado, pues tienes que activar otros. Y cuando activas otros, te van a llegar todas las notificaciones que quizá tú no quieres que te notifiquen en la pulsera. Bueno, pues te las vas a tener que comer con patatitas. Eso si tienes iPhone, si tienes Android o si tienes un Huawei, te va a ir perfecto y vas a poder elegir una por una. Y de momento creo que estas son las únicas limitaciones que hay. Si tú has encontrado alguna otra limitación, ponla en los comentarios porque yo creo que esas son todas. Bueno, vamos a decir ahora qué no tiene o qué le falta a la Huawei Band 7, porque son unas cuantas cosas. No tiene altímetro barométrico, no tiene brújula, no tiene termómetro como tiene el GT3, por ejemplo, no tiene disponibilidad de almacenamiento para pasarle música ni para instalarle aplicaciones, no tiene tienda de aplicaciones. No se le pueden pasar rutas, ni mucho menos, evidentemente, y tampoco tiene NFC para poder pagar con la pulsera. Hay muchas pulseras que ya lo incorporan, las Xiaomi lo están poniendo, las Fitbit lo están poniendo desde hace mucho tiempo. Bueno, pues las Huawei no. Pero sí te voy a decir otras utilidades que sí tiene, como por ejemplo la medición del estrés 24 horas, evidentemente el análisis del sueño, que bueno, no está mal. Es básico, tampoco me haré ningún encefalograma para comprobar si las fases del sueño son esas y las mide cuando empiezan y cuando acaban y es correcta la medición. Es muy complicado comprobar eso, pero sí tiene la información y la previsión del tiempo, la salida del sol y la puesta del sol, las lunas, fases lunares, las mareas, alarma, temporizador, cronómetro con tiempos parciales, ejercicios de respiración, una pantalla que es la medición de tu actividad saludable, como por ejemplo levantarse o no levantarse, los pasos que das, etcétera. Y también tiene linterna que se ilumina toda la pantalla por si la necesitas. Y bueno, esta ha sido la Huawei Band 7. Dime qué te ha parecido en los comentarios. ¿Te la comprarías? ¿No te la comprarías? ¿Qué te parece? ¿Mejor? ¿Peor que otras? Bueno, ya me dirás tu opinión y lo que quieras decirme aquí en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!